La posmodernidad y el fin de la historia. A finales del siglo XX surgió una corriente artística, cultural y filosófica llamada posmodernismo. En un principio este movimiento no tiene una fecha concreta. Muchos intelectuales fijan el periodo que transcurre entre la caída del muro de Berlín en 1989 con los atentados contra las Torres Gemelas en 2001. El posmodernismo surge de la desilusión con el fracaso del modernismo para producir un mundo perfecto, racional, planeado y compasivo. Aparece como respuesta a los cánones estéticos de la modernidad, para poner en duda la existencia de cánones únicos y universales, los cuales toda la sociedad tenía que formar parte de ellos. Una de las aportaciones más conocidas en este tema fue la de Lyotard en el texto de La condición posmoderna. En el posmodernismo se produjeron importantes cambios. Antes que nada, es importante destacar que en contraposición con la modernidad, la posmodernidad fue una época de desencanto, de renuncia a las utopías y a la idea de progreso. Por un lado, se produjeron cambios históricos sociales muy relevantes. Se pasa de una economía de producción a una economía de consumo. Los medios de masas y el marketing se convierten en centros de poder. Se pierde la intimidad y la vida de los demás se convierte en un show. Por otro lado, también se produjeron cambios sociopsicológicos muy relevantes. La única revolución que el individuo está dispuesto a llevar a cabo es la interior. Los individuos solo quieren vivir el presente, el futuro y el pasado pierden importancia. Se produce una búsqueda del inmediato, se pierde la personalidad individual, la ambición personal, la autosuperación, la fe en la razón y en la ciencia, y desaparecen muchos idealismos. Todos estos cambios dieron lugar a que Francis Fukuyama planteara las ideologías. Nacido en un barrio de Chicago un 27 de octubre de 1952, Francis Fukuyama es un influyente político estadounidense de origen japonés, graduado en estudios clásicos de la Universidad de Cornell y un doctorado en ciencias políticas de Harvard. Es un profesor titular de diferentes universidades tanto en Estados Unidos como de Japón. Su éxito más relevante fue cuando escribió el libro El fin de la historia y El último hombre, defendiendo que la historia humana, vista como lucha entre ideologías, se ha terminado con el fracaso del régimen comunista, cosa que demuestra que la única opción viable es el liberalismo democrático. Las ideologías ya no son necesarias y han estado sustituidas por la economía. Antes de hablar de El fin de la historia y El último hombre, es imprescindible saber que la obra de Francis Fukuyama fue publicada 3 años después de que acabe uno de los conflictos internacionales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, la Guerra Fría. El enfrentamiento entre el bloque capitalista y el bloque comunista finalizó con la caída del muro de Berlín en el año 1989. Este hecho implicó la derrota del comunismo y la victoria del capitalismo. En su libro, Francis Fukuyama nos habla de que el fin de la Guerra Fría no se basa únicamente en una nueva etapa de paz, sino que va más allá, ya que supone el triunfo de la democracia liberal occidental por encima de otras ideologías, como su tiempo lo fueron el absolutismo, bolchevismo y el fascismo, y finalmente el marxismo actualizado. La imposición del liberalismo como sistema político se debe principalmente al agotamiento de las alternativas viables de este, además de la aceptación de la idea occidental por parte de intelectuales y de la cultura de consumo occidental, ya que la música de Mozart se puede oír de fondo en tiendas japonesas o el rock estadounidense se disfruta en Europa del Este como en Sudamérica. Por otro lado, cada vez más campesinos tienen televisores, entre otros dispositivos electrónicos. Según Francis Fukuyama, el fin de la Guerra Fría podría no ser tan solo el fin de una etapa, sino el fin de la historia, la cúspide de la evolución de la ideología humana y la universalización del liberalismo económico y político. El autor estadounidense de origen japonés no es el inventor del proceso dialéctico ni del concepto de el final de la historia. Estos conceptos ya fueron introducidos anteriormente por los pensadores George Hegel y Karl Marx en su época. Ambos creían que la historia iba a llegar a su fin. El método que utilizó el filósofo alemán Hegel estaba compuesto por una tesis, antítesis y síntesis, y posteriormente fue ampliamente difundido por Marx, quien aplicó la tríada dialéctica de Hegel para explicar la interacción de fuerzas materiales que se llevarían a cabo antes de llegar a la culminación de la historia, el comunismo. En adición, el fin de la historia y el último hombre también está inspirado en el filósofo ruso Alexandre Kojève,
que afirmó que el proceso debe conducir al establecimiento de un Estado universal y homogéneo, en este caso, desde el punto de vista de Fukuyama, el liberalismo político y económico. Estados Unidos, Japón y Europa Occidental son buenos ejemplos de democracias liberales porque cumplen las bases esenciales según Fukuyama. Disponen de una economía libre de mercado, poseen un gobierno representativo y mantienen los derechos jurídicos. Cabe destacar que los países mencionados han conseguido una democracia estable gracias a que existe una correlación entre el desarrollo económico de un país y la capacidad de sostener esos sistemas representativos. Es necesario remarcar que, aunque Francis Fukuyama haya anunciado el final de la historia, esto no implica que no vayan a suceder más cosas, ya que la ciencia y la tecnología no han alcanzado su fin, pues estas establecen las bases para la modernización económica y la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos universales. Respecto a la libertad, Fukuyama destaca la importancia de las libertades políticas, la mínima intervención del Estado en la economía y evitar los gobiernos represivos. Muchos historiadores han tenido una percepción de la historia como un proceso de modernización continua. Su idea es que las sociedades se mueven de la caza y la recolección a la agricultura y luego a la industrialización. Y la pregunta es, ¿qué hay al final de ese proceso? Durante unos 100 años la respuesta de todos los intelectuales progresistas era que el proceso termina en alguna forma de socialismo o comunismo. Y en 1989, yo simplemente miré al mundo y concluí que no llegaríamos ahí. Parecía que el fin hacia el cual nos estamos moviendo era en realidad hacia algún tipo de democracia liberal y economía de mercado. Si la modernización realmente lleva a un fin, es ese, y no el socialismo. Dicho todo esto, ¿realmente hemos llegado al fin de la historia? ¿Realmente es el capitalismo el mejor de los sistemas? ¿Es posible la aceptación de un sistema distinto?